Imagina un mundo donde el sufrimiento no existe, donde no hay más guerras, hambre ni enfermedad, un lugar de paz eterna, donde Dios habita directamente con su pueblo, y todas las lágrimas son secadas. Este no es solo un sueño utópico o una idea idealista, es la promesa bíblica de un cielo nuevo y una tierra nueva. Un concepto que ha encendido los corazones de millones a lo largo de la historia, inspirando esperanza en los momentos más oscuros y una visión de un futuro más allá de lo que podemos comprender. Desde las páginas del Apocalipsis hasta los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento, esta promesa ha sido un faro de esperanza para aquellos que enfrentan persecuciones, guerras y tragedias. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Cómo podemos entender esta poderosa promesa en un mundo tan quebrantado? Si te has preguntado cómo encaja esta visión en la vida cotidiana, en los desafíos que enfrentamos hoy o en la historia de la humanidad, estás en el lugar correcto. Vamos a desglosar este tema fascinante, examinando tanto los contextos bíblicos como históricos que le dan forma, y los ejemplos de cómo ha impactado la vida de los creyentes a lo largo de los siglos. Descubriremos cómo la idea de un cielo nuevo y una tierra nueva es mucho más que un simple anhelo por el más allá, es una llamada a vivir con propósito y esperanza en el presente. Y una invitación a participar en la renovación de nuestro mundo. En este análisis profundo, exploraremos desde las profecías del Antiguo Testamento hasta las visiones de Juan en el Apocalipsis, analizando cómo esta promesa ha sido interpretada a lo largo de los siglos por teólogos, líderes religiosos y movimientos espirituales. Veremos ejemplos históricos impactantes, desde la resistencia cristiana bajo la opresión del Imperio Romano hasta los movimientos de justicia social del siglo XX, todo basado en la fe en un futuro mejor que Dios promete. Así que te invito a quedarte conmigo hasta el final de este viaje. Vamos a descubrir el significado profundo de esta visión de esperanza, explorar ejemplos clave que muestran su poder transformador y, sobre todo, a entender cómo esta promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva puede darle un sentido más profundo a nuestra vida diaria. Suscríbete para no perderte ningún detalle de este análisis y acompáñame mientras desvelamos uno de los temas más trascendentales y emocionantes del cristianismo. Este viaje no es solo para aprender, sino para inspirar una visión renovada de tu fe y tu vida. El concepto de cielo nuevo y tierra nueva es uno de los temas más importantes y profundos en la teología cristiana, especialmente en el estudio de la escatología, que es la rama de la teología que se ocupa de los eventos finales de la historia humana y el destino último de la humanidad. Este tema tiene sus raíces en la Biblia y ha sido un punto central de esperanza y promesa para los cristianos a lo largo de la historia. El concepto aparece principalmente en el libro del Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, pero también tiene precedentes en el Antiguo Testamento, como veremos a continuación. El pasaje clave que aborda este tema se encuentra en Apocalipsis 21:1, donde el apóstol Juan escribe, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. Y el mar ya no existía más». Este versículo es una de las últimas revelaciones de la Biblia y describe la consumación de la historia y la creación de un nuevo orden divino tras el juicio final. Para entender el concepto de cielo nuevo y tierra nueva, es crucial analizar el contexto histórico y religioso en el que estos textos fueron escritos. En el siglo I, cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. Los cristianos, que en su mayoría provenían de las clases más bajas y a menudo sufrían persecución, veían a Roma como una fuerza opresora. En medio de esta persecución, el Apocalipsis fue escrito como un mensaje de esperanza para los creyentes, prometiendo que Dios, al final, instauraría un nuevo reino, un mundo transformado y restaurado. En este sentido, la promesa de un cielo nuevo y tierra nueva ofrecía consuelo a los primeros cristianos, quienes vivían bajo la amenaza constante de la violencia y la opresión. La idea de que el actual mundo corrupto pasaría, y que Dios crearía un nuevo orden, proporcionaba una fuente de fortaleza y esperanza. Este nuevo mundo estaría libre de pecado, sufrimiento y muerte, lo cual era un contraste absoluto con la dura realidad que enfrentaban. Pero, para comprender completamente este concepto en el contexto cristiano, es necesario remontarnos al Antiguo Testamento. El libro de Isaías, específicamente en Isaías 65, 17-18, anticipa esta promesa cuando dice,
porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. En este pasaje, el profeta Isaías habla de una restauración futura, donde Dios transformará el mundo y lo liberará de su corrupción. Esto es un preludio de lo que más tarde se ampliará en el Nuevo Testamento, en los escritos de Juan. El concepto de cielo nuevo y tierra nueva tiene implicaciones teológicas profundas. En la teología cristiana, este pasaje es interpretado como la culminación de la redención que Dios ha prometido a su creación. Desde el principio, en el Génesis, vemos que Dios creó un mundo perfecto, pero que fue corrompido por el pecado tras la caída de Adán y Eva. La historia de la Biblia, en gran medida, es la historia de la redención de este mundo caído. Dios promete restaurar lo que se ha perdido, no solo a la humanidad, sino a toda la creación. El concepto de cielo nuevo y tierra nueva apunta hacia una recreación, no simplemente una eliminación de la tierra existente. Es un mundo renovado donde el pecado, la muerte y el sufrimiento ya no tendrán cabida. Es una visión de la reconciliación final entre Dios y su creación. En este nuevo mundo, la presencia de Dios será directa y permanente. Apocalipsis 21, 3-4 destaca, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La idea de que Dios habitará directamente entre su pueblo es una de las diferencias clave entre el mundo actual y el mundo venidero. En el judaísmo antiguo, el tabernáculo y luego el templo eran los lugares donde la presencia de Dios habitaba entre los hombres, pero de manera indirecta y con ciertas restricciones. En el nuevo cielo y la nueva tierra, no habrá necesidad de templo, porque Dios mismo estará presente con su pueblo de una manera plena y sin mediaciones. A lo largo de la historia, muchos movimientos cristianos han interpretado el concepto de cielo nuevo y tierra nueva de diversas maneras, dependiendo del contexto histórico y cultural en el que vivían. Durante la Edad Media, por ejemplo, en tiempos de gran sufrimiento debido a las guerras, las pestes y las crisis económicas, los cristianos a menudo veían esta promesa como un escape de las tribulaciones terrenales. Era una visión de una esperanza futura, de un paraíso al que llegarían después de soportar las pruebas de la vida presente. En ese momento, la escatología se centraba mucho en la otra vida, y el cielo nuevo era visto como un paraíso espiritual más que como una realidad física. Un ejemplo concreto es la peste negra que azotó Europa en el siglo XIV, causando la muerte de aproximadamente un tercio de la población. En medio de esta devastación, muchos cristianos encontraban consuelo en las promesas de un mundo mejor. Los sermones de la época a menudo enfatizaban la idea de que los fieles que soportaran las pruebas con paciencia serían recompensados en el nuevo mundo de Dios, libre de enfermedad y muerte. Otro ejemplo histórico es el movimiento mesiánico judío cristiano que surgió en diferentes momentos de la historia. Estos movimientos, especialmente durante el siglo XIX en América, interpretaron el concepto de cielo nuevo y tierra nueva en un contexto más terrenal. Veían la llegada de este nuevo mundo como algo inminente y, en algunos casos, incluso intentaron establecer comunidades o movimientos sociales que reflejaran este ideal. Uno de estos grupos fueron los adventistas del séptimo día, quienes esperaban con ansias el regreso de Cristo y la instauración del nuevo reino. En tiempos más recientes, la idea de un cielo nuevo y tierra nueva ha sido interpretada en el contexto de la teología de la liberación, particularmente en América Latina. Para los teólogos de la liberación, el nuevo cielo y nueva tierra no es simplemente una promesa para el futuro, sino una realidad que debe empezar a manifestarse en el presente, a través de la justicia social, la erradicación de la pobreza y la liberación de los oprimidos. En este enfoque, el cielo nuevo y la tierra nueva no son solo un evento futuro, sino una transformación de la sociedad que los cristianos deben trabajar para traer a la realidad en el aquí y ahora. En la vida diaria del creyente, el concepto de cielo nuevo y tierra nueva proporciona tanto una esperanza futura como una motivación presente. Para muchos cristianos, la creencia en la promesa de un mundo nuevo da sentido al sufrimiento y las dificultades de la vida.
Es un recordatorio de que, aunque este mundo esté marcado por el dolor, la injusticia y la muerte, no es el destino final de la humanidad. La promesa de un nuevo orden divino también impulsa a los cristianos a vivir de acuerdo con los valores de ese futuro reino en el presente. Esto significa, en muchos casos, trabajar por la justicia, la paz y el cuidado de la creación, sabiendo que Dios eventualmente renovará todo. Ahora bien, te vamos a revelar 5 puntos importantes que te abrirán los ojos. 1. Promesa de restauración divina. El concepto de un cielo nuevo y una tierra nueva es una promesa central en la Biblia que va más allá de una simple renovación superficial. Representa una restauración completa y divina de todo lo que ha sido corrompido por el pecado y el mal. En la historia bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se relata la caída de la humanidad a través del pecado original, que no solo afecta a las personas, sino también a toda la creación. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8, 22-23 que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto, esperando la redención. La promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva es, por lo tanto, la culminación de la obra redentora de Dios, quien promete no solo redimir a la humanidad, sino restaurar todo el cosmos a su estado original, libre de corrupción y sufrimiento. En esta nueva creación, todo lo que es malo o corrupto será destruido, y todo lo que es bueno será perfeccionado. Esto incluye no solo el fin del pecado, sino también el fin de la muerte, el sufrimiento, la injusticia y las lágrimas. Este concepto refleja la justicia y el amor de Dios, que no solo salva almas, sino que transforma todo lo que ha sido afectado por el mal. Esta promesa es profundamente esperanzadora porque muestra que Dios no está satisfecho con dejar el mundo tal como está, Él promete intervenir de manera definitiva y completa, renovando el orden creado. 2. Raíces en el Antiguo Testamento. Aunque el concepto de cielo nuevo y tierra nueva es más conocido por su aparición en el Apocalipsis, capítulo 21, sus raíces están firmemente plantadas en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro del profeta Isaías. En Isaías 65:17, Dios dice, «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Este pasaje fue pronunciado en un contexto de esperanza y restauración para el pueblo de Israel, después de haber experimentado años de exilio, opresión y sufrimiento. Los profetas, como Isaías, hablaban de una futura restauración, no solo del pueblo de Israel, sino de todo el orden creado, donde Dios haría que la justicia y la paz reinaran de nuevo. Este anuncio de un nuevo cielo y nueva tierra en Isaías no es solo una profecía de consuelo, es una declaración de que Dios tiene el control del futuro y que Él mismo actuará para rectificar el mal en el mundo. También introduce la idea de que la historia no terminará con la destrucción o la desesperanza, sino con la creación de algo nuevo, puro y perfecto. De esta manera, el Antiguo Testamento sienta las bases para el desarrollo de la escatología cristiana, donde se ve a Dios no como un mero espectador de la historia, sino como el protagonista que promete transformar radicalmente el mundo. 3. Culminación de la redención. El cielo nuevo y la tierra nueva no son simplemente una nueva versión del mundo físico, sino la consumación del plan redentor de Dios. La redención comienza con la venida de Cristo, quien mediante su vida, muerte y resurrección inicia la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Pero esta redención no se detiene en la salvación individual de los creyentes, se extiende a todo el cosmos. En Colosenses 1, 19-20, Pablo escribe que Dios está reconciliando consigo todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo, por medio de Cristo. Esto implica que la obra de Cristo no es solo para el perdón de los pecados personales, sino que abarca la restauración de toda la creación. Al final de los tiempos, cuando el cielo nuevo y la tierra nueva se manifiesten, será la culminación de este proceso de redención. En Apocalipsis 21, 3-4, leemos que, en este nuevo mundo, Dios habitará con su pueblo y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Esto no es solo una renovación física, sino una transformación espiritual y moral, donde la presencia de Dios es total y directa, y todo lo que causa sufrimiento o separación de Dios será eliminado. Este punto es crucial para entender el propósito final de la redención cristiana.
La historia bíblica comienza con la creación de un mundo perfecto en el Génesis, pero ese mundo es arruinado por el pecado. La historia de la salvación es la historia de cómo Dios trabaja para restaurar su creación, y el cielo nuevo y la tierra nueva es el final glorioso de ese proceso, donde todo es reconciliado y renovado en Cristo. 4. Símbolo de esperanza en tiempos de crisis. El concepto de un cielo nuevo y tierra nueva ha sido históricamente un símbolo poderoso de esperanza para los cristianos, especialmente en tiempos de persecución, crisis y sufrimiento. Durante el Imperio Romano, cuando los primeros cristianos enfrentaban persecuciones brutales, la promesa de un futuro donde no habría más sufrimiento o muerte les ofrecía consuelo y valor para mantenerse firmes en su fe. Este tema se destaca particularmente en el libro del Apocalipsis, que fue escrito durante un periodo de intensa persecución bajo el emperador Domiciano. Para los cristianos que enfrentaban la tortura, el exilio y la muerte, el cielo nuevo y tierra nueva representaba la promesa de que su sufrimiento no era en vano y que Dios finalmente triunfaría sobre las fuerzas del mal. En tiempos más modernos, esta promesa ha seguido siendo una fuente de esperanza. Durante la peste negra en Europa en el siglo XIV, cuando millones de personas morían de manera agonizante y la sociedad se desmoronaba, muchos cristianos se aferraban a la esperanza de un futuro más allá de este mundo plagado de sufrimiento. Incluso en movimientos como el cristianismo africano y la teología de la liberación en América Latina, el concepto de un cielo nuevo y una tierra nueva ha sido un llamado a la justicia y la esperanza en medio de la pobreza y la opresión. Para los cristianos que viven en contextos de injusticia social, este concepto no solo habla de un futuro lejano, sino de una justicia que Dios promete traer, alentándolos a trabajar por un mundo más justo aquí y ahora. 5. Impulso para la vida cristiana. Finalmente, la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva no es solo una esperanza futura, sino un impulso para vivir de manera justa y con propósito en el presente. Aunque los cristianos esperan con ansias la consumación del reino de Dios, este concepto también les motiva a trabajar activamente por la renovación y justicia en el mundo actual. En otras palabras, los creyentes no se limitan a esperar pasivamente que Dios intervenga, son llamados a participar en su plan de restauración a través de sus acciones cotidianas. Este concepto ha inspirado a muchos cristianos a dedicarse al cuidado de la creación, la justicia social y el amor al prójimo. Si el cielo nuevo y la tierra nueva representan el destino final de la humanidad, entonces los cristianos son llamados a vivir de acuerdo con los valores de ese futuro reino en el presente. En la Carta de Santiago, por ejemplo, se insta a los creyentes a poner su fe en acción, ayudando a los necesitados y viviendo vidas de compasión y justicia. De manera similar, Jesús, en los Evangelios, habla del reino de Dios como algo que ya ha comenzado a manifestarse a través de su ministerio, lo que implica que los cristianos están llamados a reflejar ese reino a través de sus vidas. Este tema sigue siendo relevante y significativo hoy en día, ya que ofrece una visión del fin de los tiempos que no está centrada en la destrucción, sino en la restauración y la renovación. El cielo nuevo y tierra nueva es la culminación de la historia bíblica de redención y el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer todas las cosas nuevas. Mientras cerramos este recorrido por la promesa bíblica de un cielo nuevo y una tierra nueva, es imposible no sentirse inspirado por la magnitud de lo que este mensaje ofrece. No es solo un futuro lejano, sino una esperanza presente que ha sostenido a generaciones a lo largo de la historia. Es un recordatorio poderoso de que, aunque vivamos en un mundo lleno de desafíos, hay un plan divino para la restauración de todas las cosas, un nuevo comienzo donde la justicia, la paz y la presencia de Dios estarán en su máxima plenitud. Si este tema te ha tocado, si sientes que hay más por descubrir y más por vivir en la luz de esta promesa, entonces te invito a no detenerte aquí. Suscríbete para seguir explorando juntos otros temas profundos, para aprender más sobre cómo las enseñanzas bíblicas pueden transformar nuestra visión de la vida diaria y nuestro propósito en el mundo. Y recuerda, cada estudio, cada reflexión, nos acerca un poco más a entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así que no te vayas aún. Hay mucho más que compartir, más lecciones que aprender y más esperanza por descubrir. Quédate hasta el final, sigue explorando conmigo y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos. El viaje no termina aquí, de hecho,
apenas estamos comenzando. Te espero en el próximo paso de esta aventura espiritual.